Feliz y bendecido día, queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios. Los dos textos que hoy vamos a leer y a meditar brevemente son el primero de la carta a los Efesios, el inicio del capítulo número 2, y el Evangelio, escrito por San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Escuchemos la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, pero en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que estaba al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que se resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios. Vean, hermanos, ustedes estaban muertos, dice San Pablo a los Efesios, por sus delitos y pecados. Es decir, no habían muerto físicamente, sino estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por los delitos y pecados que tenían antes de recibir el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las cosas del mal, que es el demonio. Incluso también nosotros estábamos en medio de eso, porque vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos del desorden humano. Pero aquí viene la segunda parte. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo, y en Cristo por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Se estaba muerto por los pecados. Estábamos muertos por los pecados, dice San Pablo, pero a partir de la predicación del Evangelio y por la fe en Cristo Jesús, una fe bien puesta, bien cimentada en Cristo, el Hijo de Dios, viene la gracia, viene la justificación. Él habla, hemos resucitado. Afirma pues el poder absoluto de Dios por mediación de Cristo. Y nos hace partícipes en Cristo de la gloria misma de Dios. Es cierto que este poder no se revelará plenamente, sino en el futuro. Claro está, pero está ya actuando desde ahora a través de la gracia que perdona nuestros pecados y nos guía en la vida, a condición que la recibamos en Jesucristo, es decir, hermanos, a través de la adhesión vital a Cristo, el Hijo de Dios. Insiste pues en esta realidad, hermanos. La salvación es gratuidad de Dios, pero para obtener esa gracia tenemos que oír el Evangelio. Por la predicación tenemos que aceptar a Cristo, es decir, la fe. Y efectivamente la fe y la gracia de Dios nos habrán de salvar. Ha habido pues un cambio de estilo de vida. Muertos al pecado,
antes de recibir a Cristo, siguiendo al demonio, y ahora nacidos, resucitados a una vida nueva por la adhesión y por la fe puesta en Cristo, el Hijo de Dios, a quien siempre, hermanos, le vamos a dejar en sus santas manos nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, que sea Cristo el guía de nuestra existencia. La segunda lectura es el Santo Evangelio, escrito por San Lucas, capítulo, les decía, 12, versículos 13-21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que me comparta conmigo la herencia. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cosa fea, hermanos, es que entre hermanos peleen la herencia. Es algo verdaderamente triste, lamentable. Llegan a situaciones de odio y de rechazo para siempre, por una herencia. Cuidado con la codicia, pues. Mucho cuidado, hermanos. Las herencias deben ser equitativamente distribuidas o conforme a la voluntad del que hereda, que no generen pleitos entre los herederos. Era costumbre antiguamente que cuando había problemas de herencia, los quejosos fueran ante un maestro de la ley para plantearle el asunto y verse apoyados. Lo mismo hizo esta persona que se acerca a Cristo y le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. El tranza se quiere quedar con todo. Pero Cristo vio en esta persona, ya ven que a Cristo nada se le esconde, una avaricia también, y por eso estaba sufriendo tanto que no le participaran de la herencia. Era igual que aquel que no le quería dar nada. Y le dice: amigo, ¿y a mí quién me puso como juez en la distribución de herencias? Y aprovecha para dar una lección importantísima a los discípulos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los bienes materiales? Ese es el asunto, hermanos. Porque hablando de dinero, hablando de posesiones, las cosas se ponen ríspidas. No cualquier persona deja lo que posee para darlo a otros. La mayoría de las personas se apegan a las cosas materiales y les duele tremendamente deshacerse de ellas. La instrucción de Cristo es: eviten toda clase de avaricia. La avaricia, hermanos, es un deseo inmoderado de poseer bienes materiales. El avaro ya tiene, pero quiere más. Nunca se sacia, siempre quiere más, 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 más. Y por eso propuso una parábola, para que todos entendamos que nuestra vida futura, la vida que realmente vale la pena, no depende de la gran cantidad de dinero o de riquezas
que podamos acumular en esta tierra. Un hombre era rico de por sí, rico de a de veras, dueño de muchos campos, hizo una excelente siembra y una cosecha estupenda, inesperada, excesivamente grande. Y entonces él se puso a pensar, ¿qué haré? Porque ya no hay dónde almacenar la cosecha. Tengo ya el granero, mis graneritos por ahí llenos ya. Y entonces él dice, voy a construir otros graneros más grandes que esos chiquitos que tengo. Voy a guardar ahí esta tremenda cosecha que he obtenido y entonces podré decirme, ya tienes muchos bienes, amigo, acumulados para muchísimos años, eres inmensamente rico. Por lo tanto, descansa, come, bebe, embriágate, date a la buena vida ahora sí. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién van a ser todos tus bienes? Lo mismo le pasa entonces al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico ante Dios. ¿Qué es hacerse rico ante Dios entonces? Dar ayuda, dar limosna. El dinero mejor invertido es el repartido entre los necesitados según Dios. El dinero mejor invertido es el que se da a los pobres, a los necesitados. Y sobre eso, hermanos, ¿qué creen? Todo el Antiguo Testamento está lleno de citas bíblicas que hablan de esta actitud generosa de ayudar a los pobres, a los necesitados. Tenemos muchísimas citas, Proverbios, Filipenses, Nuevo Testamento, Tobías, Deuteronomio, Eclesiástico, Proverbios, los Salmos. Por ejemplo, Tobías 4:7 dice, el que da limosna atesora una nueva reserva. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, bueno, pues da conforme a ese poco. El Salmo 41:2, dichoso el que cuida del débil y del pobre, en el día de la desgracia será liberado por Dios. Y en el capítulo número 25 del Evangelio según San Mateo, aparece la ayuda a los necesitados como una condición para salvarnos. Fíjense nada más cómo es directo y estricto nuestro Señor Jesucristo. Les va a decir a los que se van a salvar, vengan, benditos sea mi Padre, a tomar posesión del reino, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me hospedaron. Bendiciones abundantes para esta vida, multiplicación de los bienes temporales para quien da con generosidad en esta vida, pero sobre todo la vida eterna, que es lo importante. Este hombre de la parábola, riquísimo, cuando obtuvo la cosecha súper extraordinaria, no pensó en nadie más sino en sí mismo. ¿Se fijaron? Era un súper egoísta. Era yo y más yo. No pensó en un familiar, no pensó en un amigo pobre, no pensó en algún necesitado, no pensó en hacer el bien, pensó solo y exclusivamente él gozar su fortuna, él gozar su dinero. Pobre para Dios, rico para sí mismo. Pero le dice Dios, insensato, esta noche te vas a morir. ¿Para qué estás haciendo planes egoístas? ¿Quién se va a gastar tu dinero? ¿Quién se va a gastar eso que estás acumulando actualmente? Y si es cierto, hermanos, ¿quién se irá a gastar lo que dejemos al morir? ¿Quién? ¿Tu sobrino? ¿Tu sobrina? ¿Tu yerno? ¿Tu nuera? ¿Tus nietos? Que no supieron lo que era ganar el dinero y que tal vez lo malgasten.
¿Y cómo nos puede ir ante Dios si con los bienes materiales que vamos adquiriendo no hacemos obras de caridad? Las obras de caridad son absolutamente necesarias para salvarnos. Nada de que basta con hacer mucha oración e ir a misa infaliblemente los domingos. La fe se tiene que practicar y la fe se practica a través de las obras de misericordia. Sin obras de misericordia no hay salvación. Dice en otros pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, al que da limosna, se le libera de sus pecados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que ayudan a los necesitados tendrán larga vida. Tobías 12:9 y muchos otros. Así que, hermanos, la enseñanza de Cristo es cuál debe ser nuestra actitud ante los bienes temporales. No ser avaros, no ser codiciosos, no ser ambiciosos. Basta con tener lo necesario para vivir. Lo demás se puede invertir en la vida eterna. El tesoro del cielo lo logramos ayudando a los pobres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Cuídense mucho, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes.